Bendiciones. Hoy vamos a estar hablando acerca del libro de los Proverbios, que forma parte de los libros sapienciales que hemos estado estudiando, y este es uno de los más famosos, como decía yo hace unos días, que es un libro que muchos conocemos y aplicamos en nuestra vida diaria, y que está lleno de ciertos poemas, refranes, dichos que vamos a seguir estudiando en el transcurso de esta sesión. Aunque este libro se le atribuye casi que a Salomón, en realidad habían otros autores anónimos y algunos que se pueden identificar, entre ellos Agur, Lemuel, que se cree que ellos eran oriundos de la tribu de Masa, descendientes de Ismael. Pero en cuanto a Salomón, se dice que escribió unos 3000 proverbios y unos 1005 cantares. De hecho, se consideraba como el hombre más sabio del mundo antiguo. Era tanto así que él era buscado por algunos reyes por su sabiduría. Y bueno, cabe destacar que la sabiduría de Salomón se extendía inclusive al ámbito científico, porque él se dice que escribió temas como de zoología, botánica, entomología y musicología. Su estructura consta de varias sesiones, de una introducción, una colección de poemas, proverbios y dichos de los sabios, palabras de Agur, palabras de Lemuel y elogio a la mujer virtuosa. Entre los temas que se manejan están: bueno, pues el primer aspecto es porque son muy sencillos. Aparte de que son muy fáciles de entender, son fáciles de memorizar, aplicar en situaciones de la vida, y tanto es así que nosotros mismos lo usamos en cualquier momento de nuestra vida, lo posteamos, lo compartimos, y bueno, todos conocemos los proverbios. Por ejemplo, no hay nada más claro que un versículo como Proverbios 11:13, que nos dice lo siguiente: el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Nada que explicar ahí. Es un versículo bastante fácil de entender. Otro, por ejemplo: el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Dos versículos, y así hay un montón, facilísimos de entender y aplicarlo a nuestra vida. Y es que la base de los proverbios es la sabiduría popular aprendida durante generaciones, que nos ayudan a superar problemas que se presentan en la vida diaria de la forma más conveniente para poder resolverlos. Entonces los proverbios son bastante fáciles, no solo de aprenderlos, sino aplicarlos a nuestra vida. Esta sabiduría y enseñanzas deben ser afines también con la ley de Dios. Para esta parte vamos a hablar acerca de los abusos de los proverbios, de esos abusos que a veces cometemos nosotros cuando usamos los proverbios. Un ejemplo: Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza y el honor y la vida. Nos quiere decir este texto que si un cristiano es pobre, o bien no es humilde, o no teme a Dios, ¿o acaso que los cristianos ricos son más humildes y temerosos de Dios que los pobres? A veces tergiversamos el mensaje que leemos o le damos un significado totalmente diferente. Esto es un ejemplo de los diferentes significados que podemos darle a un solo versículo, como este caso. Aquí volvemos a traer el tema del contexto, que ya lo habíamos hablado, creo que la primera vez cuando dijimos que íbamos a desarrollar este tema.
Todo estudio serio y concienzudo de la Biblia debe tomar en cuenta el contexto. Por un lado, la forma poética en la que están construidos los proverbios es un factor para tomar en cuenta. Dijimos que estaba lleno de muchos poemas, de dichos. Bueno, los poemas abundan en los proverbios. Por ejemplo, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué significará esto? ¿Que solo los padres pueden dar instrucción? ¿O que se nos es permitido despreciar la dirección de nuestras madres? Eso se los estoy mencionando para que veamos los diferentes significados, como lo dije hace un rato, que se le puede dar, o la forma en la que yo puedo entender un versículo, sea proverbios o sea otro. Por eso no debemos abusar de los proverbios y tomarlo así, nada más. El versículo que veo ahí aplica para este momento. Es necesario ver el contexto, ver todo lo que está alrededor, de qué trata, a quién iba dirigido el proverbio, para no llegar a tener un significado erróneo de lo que decía el proverbio. El otro aspecto para tomar en cuenta es el enfoque de los proverbios, que la mayoría de los proverbios ven la vida como algo ordenado y racional, y por lo que aprendimos del libro de Job en el anterior, ¿se acuerdan cuando hablamos de Job? Que Job decía que él había sido castigado injustamente, y habían otros que le decían que él había hecho algo para que Dios lo castigara, algo malo para que Dios lo castigara así. Pero aquí aprendimos en este libro que el universo de Dios es súper complejo y lejos de poderlo entender absolutamente. Y seguimos con los ejemplos. El temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán cortados. ¿Esto será siempre el caso? ¿Será esto una ley de que los que tememos al Señor vamos a tener más días de vida? Y aquellos que no temen al Señor se les va a ir acortando poco a poco los días. ¿Este será siempre el caso? O el otro, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Igual para los cristianos que instruyen a los niños en el camino de Dios, con la palabra de Dios. ¿Será este siempre el caso? ¿O habrán cristianos que han tratado de instruir a sus hijos en el camino de Dios y llega un punto donde se han apartado de Dios? Por eso, en la misma pregunta, ¿será este el caso? De hecho, vean qué interesante. Dijimos que Salomón escribió 3000 proverbios, ¿verdad? Y de hecho Salomón, el principal autor de todos estos proverbios, con toda la sabiduría que él tenía, porque era un hombre sabio, que vuelvo a recalcar, era buscado por reyes por su sabiduría, en los últimos días él se rindió a la idolatría. Tuvo cientos de mujeres extranjeras que lo desviaron de su camino, y Dios se ofendió por lo que él estaba haciendo. Esto es algo importante, es algo para destacar y ver quién realmente fue Salomón, o cómo debemos tomar esto, si es una ley lo que estamos leyendo, o es un consejo de un hombre sabio. Porque sabios hay muchos en el mundo. Nos puede aconsejar una persona, hasta que no sea una persona que veamos un cristiano, podemos decir un no cristiano, alguien que le vaya bien en sus negocios y nos aconseje cómo hizo para que su negocio prosperara. Y es una persona que es sabia en su campo. Es una persona que es sabia, una persona que tiene una buena alimentación y nos aconseje cómo alimentarnos. Es una persona que es sabia en ese campo. Así que cualquiera nos puede dar consejos. Por último, debemos diferenciar el tipo de libro que estamos leyendo, como en este caso. Los proverbios, como lo vengo mencionando, no son leyes divinas, no debemos tomarlos como leyes divinas, porque estos no son mandatos de Dios, ni mucho menos son verdades universales. Esto provino de un hombre con mucha sabiduría, son muchos consejos. Por ejemplo, el 10.4, Proverbios 10.4. Pobre es el que trabaja con mano negligente,
mas la mano de los diligentes enriquece. Si bien es cierto, nosotros tenemos que trabajar duro y esforzarnos, nos acerca más a los bienes materiales, a una casa, a un sillón, a lo material nos acerca más. Pero ¿es esto una ley de Dios o es realmente un consejo? Y por ejemplo, ¿y si Dios considera que la riqueza nos llevará a la ruina? ¿Será esto realmente una ley? Y si Dios nos quiere probar, por ejemplo, como a Job, y quitarnos todas las riquezas que teníamos, porque si recordamos, Job era un hombre justo ante Dios, pero decía que era un hombre rico, tenía sus cosas, tenía una familia muy grande, tenía muchos bienes, y perdió todo. Y bueno, al final, cuando él se arrepintió de la forma en la que había dicho las cosas, Dios le mostró su misericordia y le dio gran riqueza a él al final de sus días. Entonces volvemos aquí. ¿Esto será una ley o será un consejo? Por eso nosotros no debemos malinterpretar ni debemos de tomar los proverbios como una ley divina. Ahora bien, no debemos confundir, porque aquí con esto no estoy invalidando los proverbios. Los estoy instando a los que me están viendo a estudiar el contexto. Por ejemplo, en el proverbio anterior, lo que debemos entender es que tenemos que esforzarnos nosotros en nuestro trabajo para poder tener más posibilidades de tener más bienes materiales. Para poder, por ejemplo, en las empresas que premian al empleado del mes, bueno, tengo que esforzarme para llegar a eso. Hay empresas donde te dan un bono por cierto esfuerzo. Bueno, yo tengo que esforzarme porque el dinero me hace bien, el dinero me ayuda a comprar cosas, a comprar lo que necesito. Y es un buen consejo, esfuércese para que su trabajo de verdad se vea, usted pueda ver la remuneración de su trabajo. Colosenses 2:3 nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que Él es nuestra fuente primaria de sabiduría. Siempre tenemos que pedirle a Él sabiduría para leer la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, para hablar de la palabra de Dios, para conversar de lo que sea con los demás. Siempre debemos contar con la sabiduría que proviene de Dios. La forma más frecuente de Jesucristo para enseñar fue la parábola, que también es una forma sapiencial. Los proverbios tienen su cuota de importancia, ya que nos enseñan a aplicar la sabiduría en los aspectos de nuestra vida cotidiana y que son muy fáciles de verdad de identificarnos con los proverbios, como lo mencioné hace un rato. Tanto las enseñanzas de Jesús, como lo mencioné hace un momento, tanto las enseñanzas de Jesús como los proverbios tienen en común que ser sabios implica temer al Señor, cosa que los distingue mucho de los sabios de los insensatos, quienes desprecian las enseñanzas. Por eso, recalco aquí, hemos hablado mucho de la sabiduría. La sabiduría es algo bueno. Y esto implica temer al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Que lo dije la semana anterior. Temer al Señor implica tratar de aplicar todos los días la palabra de Dios en nuestra vida. Esto no nos hace 100% santos, sin mancha. Esto no es así. Simplemente aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida todos los días. Cuando pecamos, nos arrepentimos, nos apartamos del pecado. Esto es temer al Señor. Como Job, que era un hombre justo. Eso es lo que implica temer al Señor. Y Jesús fue uno de ellos que nos enseña que cómo nosotros podemos ser sabios temiendo al Señor. Por eso nosotros, antes de leer la palabra de Dios, antes de hablar de la palabra de Dios, debemos de pedirle al Señor sabiduría. La sabiduría proviene de Él.
Inclusive antes de hablar de cualquier tema, siempre debemos de pedirle al Señor sabiduría. Porque podemos ayudar a una persona o lo podemos dejar peor de lo que está. Entonces siempre, o podemos provocar algún problema, algún pleito. Por eso siempre, en todo momento, debemos de pedirle al Señor sabiduría. Los proverbios en su mayoría están construidos para ilustrar el contraste entre el sabio y el necio. Esto es muy importante porque, como dije, la sabiduría no es mala, el necio es aquel que desprecia la enseñanza. Por eso los insto a leer proverbios para que veamos esta diferencia, qué es sabio, qué es el necio, y ahí nos ilustra bastante claro qué es esto. Y los insto a ser sabios, no sabiondos, no tratar de creerme yo más que el otro, sino sabios para poder enseñar correctamente la palabra de Dios, y no solo para enseñarla, sino más bien para aplicarla yo en mi vida. Les leo Proverbios 1 del 2 al 7. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insto a ser sabios. A veces los comentarios de personas a nuestro alrededor tal vez nos hacen sentir tontos, buenos para nada, o que, no sé, hay muchas cosas y nosotros nos creemos con día, tal vez que ser muy sabio o que no soy capaz de aprender algo. La palabra de Dios nos insta a ser sabios. La sabiduría no es mala, la sabiduría proviene de Dios. Y vuelvo a repetir, no es ser un sabiondo, no es creerme yo más que otra persona, sino conocer lo que dice realmente la palabra de Dios para poder esparcir ese mensaje, ese trabajo que nos dejaron a nosotros los cristianos de llevar el mensaje y predicarlo a todo el mundo, a todo el que se nos atraviese. A ese tenemos que predicarle el mensaje. Es muy importante, vea lo que dice aquí, que es hasta para los jóvenes, hasta para el entendido, y dice para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Es increíble ver que los proverbios nos hablan hasta de prestar dinero. Son consejos útiles para la vida, no los despreciemos. Son consejos útiles para la vida y nos habla de todo. Nos habla al final hasta de la mujer virtuosa. Yo, cuando no entendía que los proverbios no eran una ley, yo decía, bueno, no califico en esto de la mujer virtuosa que dice la palabra de Dios. Después me di cuenta que son consejos útiles para la vida, y no que los desprecie, sino que más bien me fijo en esto de la mujer virtuosa, a ver qué puedo hacer para considerarme yo una mujer virtuosa, a ver qué consejos me dan para ser una mejor mujer de lo que soy ahorita. Así que los insto a leer los proverbios, a no tomar un solo versículo, aplicarlo a su vida. Hay que ser muy cuidadoso, con la palabra de Dios, porque tal vez esto hasta nos lleve a hacer algo malo, algo imprudente. Entonces estudiemos todo el contexto de esos versículos, pero lean los proverbios, aplíquelos a su vida, porque son consejos muy útiles, no son consejos malos, aplíquelos a su vida. Es importante entender lo que significa cada proverbio, porque nos ayudan, como lo dije, en nuestra vida cotidiana, Así que recuerde, no son leyes,
son consejos, pero son bastante útiles para su vida diaria. Y si quiere compartir un proverbio con su amigo, con su hermano, así como lo ha hecho en algún momento, que tomamos un proverbio, nada más tengamos el cuidado de ver qué realmente significa lo que nosotros estamos pensando que signifique. Y esperamos que esto sea de bendición para ustedes, porque créanme que así como usted que vio todo el video y aprendió algo nuevo de los proverbios, así lo aprendí yo hace algún tiempo, y fue importantísimo para mí. Y no estamos despreciando nada. De hecho, la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que no podemos despreciar nada. Y tomemos los proverbios, apliquemos los proverbios, porque es un consejo que usted va a encontrar ahí para ese momento de su vida que está pasando, para esa situación que hoy está pasando. Un consejo de estos le puede servir. Así que lo insto a leer el libro de Proverbios, y espero que esta enseñanza haya sido útil para su vida y usted lo pueda compartir con los demás y le pueda explicar a aquel que le gustan los proverbios lo que aprendió hoy de los proverbios. Que Dios lo bendiga, y seguiremos la siguiente semana con más de estos libros.